Bien, amados hermanos, qué precioso esto, hermanos. Qué glorioso es estar reunidos y que se cumpla en nosotros lo que el Salmo dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es esto, hermanos, de veras, como comenzamos cantando. Aquellos que están en la casa de Dios por las noches, que alabemos al Señor. Hermano, las noches pueden significar noches en término literal, o pueden significar problemas, tribulaciones, ¿verdad? Angustias. Es decir, estamos en esa situación. Y qué bueno que podamos aprovechar esta bendición de este medio, hermanos. Pensaba hace un momento que este medio nos está ayudando a fin de que nos preparemos, hermanos, para futuras situaciones donde tengamos que estar posiblemente escondidos una vez más, hermanos, y que ya sabemos cómo podemos en alguna manera comunicarnos, ¿verdad? Que Dios nos dé la gracia, ¿verdad? Porque aunque hoy tenemos este medio, hermanos, puede que más adelante el único medio, y no digo que hoy la tecnología sea el único medio, pero pienso, hermanos, que para los días venideros, el medio más efectivo para comunicarnos con Dios, para comunicarnos con nosotros, hermanos, para comunicarnos, el Espíritu Santo estará morando tal como ha sido prometido, hermanos, llevándonos en este camino, hermanos, y pasando con nosotros por el desierto que nos toca que pasar, pero hermanos, estando conectados por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Esto es una bendición muy importante. Esto es lo que pasaba con los apóstoles en esos días tan tremendos de los inicios de la iglesia. Hermanos, ellos no hay duda que estaban conectados. Vamos a ver dentro de un momento cómo el apóstol Pedro nos da a entender estas cosas. Amén. Bien, hablando precisamente del Espíritu Santo y hablando, hermanos, de qué fortalecía a los discípulos, como hemos estado viendo, hermanos, no hay duda que así como ellos fueron fortalecidos por el Espíritu Santo, hoy día nosotros también, hermanos, es lo que experimentamos. Nuestra fortaleza no se debe, hermanos, a una fortaleza humana. Nuestra fortaleza no se debe a la confianza puesta en el brazo de carne. Nuestra fortaleza se debe, hermano, a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Promesa que el Padre dio, hermano, y que Jesucristo se encarga de impartirla, porque Él es el bautizador con Espíritu Santo y fuego. Hermanos, los discípulos tenían que estar conectados con la palabra que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de ellos aún no existía el Nuevo Testamento, pero el Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos, hermanos, que cuando les sucedieran las cosas que les estaban sucediendo, ellos se acordarían que Jesús ya se los había dicho. Además dijo que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas. Su promesa de estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo hallamos en Mateo 28, hermanos. En Mateo 28 dice la escritura aquí, hermanos, en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha llegado aún. De hecho, si está escrito, vendrá. Pero él dice a los discípulos en aquel momento, y es válido para nosotros hoy, que quien está con nosotros en esta batalla, en esta guerra que estamos librando, esta guerra que no solamente es una guerra contra algo natural, sino que es una guerra contra algo espiritual. Detrás de lo natural se está moviendo algo espiritual, probando, hermanos, nuestros corazones, probando nuestra fe, probando nuestra valentía, probando la decisión que hemos tomado de seguir a Jesucristo, no importando cuál sea el riesgo ni cuál sea el precio que tengamos que pagar. Esto era algo que sostenía a los discípulos. En el Evangelio de Juan,
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y verso 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, dice aquí, para siempre. Esto va más allá del fin del mundo. El fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Pero este para siempre indica eternidad. Indica, hermano, algo sin fin. Dice que este espíritu, este consolador, este paracleto, como es la palabra en el griego, dice que esté con vosotros para siempre. Aquí se le da un nombre, el Espíritu de verdad, el cual en Juan 16:13 dice que va a guiarnos a toda la verdad. También dice que va a guiarnos a toda justicia. Y eso es lo que debe morar hoy en nosotros, hermanos. Yo estoy haciendo hincapié en esto. Estoy insistiendo tanto en esto y pareciera repetitivo, pero creo que es necesario, hermanos, porque yo mismo personalmente, y he visto también a mucha gente, hermano, que verdaderamente es evidente que no está el Espíritu Santo morando en ellos como debiera. ¿Por qué lo digo? Por la flaqueza, por la debilidad, por la duda, por la murmuración, por la queja, por el reclamo, por el lamento que a menudo se oye en los creyentes, hermanos, cuando se hallan en alguna dificultad. Ya dije anoche que no es comparable esta dificultad que hoy tenemos con las dificultades que vendrán. Si hoy urgentemente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, cuánto más cuando la temperatura de la prueba, el calor de la prueba, el fuego de la prueba sea más intenso. Hoy debemos aprovechar este tiempo y llenarnos del Espíritu Santo, hermanos. Roguemos, supliquemos, imploremos el favor del Señor Jesús de bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Es la clave importante, como les decía en el programa anterior. Les decía, hermano, que lo que sostuvo a los discípulos, tanto en el tiempo de refrigerio, en el tiempo de relativa paz, porque la persecución se detuvo por unos días, pero días después arreció mucho más. Y si en los primeros días de la iglesia fue tan necesario la presencia, la llenura del Espíritu Santo en ellos, hermanos, más adelante, a medida pasaba el tiempo, era aún más necesario. Pero el tiempo ha seguido hasta nuestros días. Y hemos pasado, hermano, años y años y años y años, donde no dudo que el Espíritu Santo se ha estado moviendo, manifestándose, pero no en una situación general, en una condición general, porque a nuestro alrededor ha habido mucha gente, sí creyente, sí cristiana, pero es evidente que el Espíritu Santo no está completamente, hermano, arraigado en nuestros corazones. Por eso estoy insistiendo, hermanos. Dice aquí, volviendo a Juan, en el capítulo 14 siempre, dice nuevamente el verso 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es la evidencia de que tenemos al Espíritu Santo? Nosotros mismos, en lo personal, vamos, hermanos, a tener la experiencia. Hermano, nadie va a poner en tela de juicio si el Espíritu Santo está o no en nosotros. No solamente tendremos la seguridad, la convicción nosotros, sino que lo que estaremos haciendo, hermano, evidenciará que verdaderamente el Espíritu Santo está morando en nosotros. Dice aquí que el mundo no le puede ver y no le conoce. Hace un momento cantábamos conocer a mi Cristo. Hermano, también el mundo no conoce a Jesús. Él mismo lo dijo, que no le conocen. Y porque no le conocen a Él, hermanos, tampoco a nosotros nos reconocen. Y por esa razón, así como vino persecución, juicio y muerte sobre Jesucristo, es lo que el mundo aplicará y ha aplicado en la historia a los creyentes. Entonces, no estamos ante algo extraño, no estamos ante algo raro, estamos ante una realidad, hermano. Hoy más que nunca entendamos
que el Señor está haciendo lo que está haciendo para que despertemos y nos demos cuenta que es tiempo de encender nuestra lámpara y es tiempo, hermanos, de poner aceite en nuestras vasijas. El aceite significa dos cosas para mí allá en la parábola de las 10 vírgenes. Tener aceite, la presencia, la unción real, verdadera, sin fingimientos, sin simulaciones, sin apariencias, el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero también el aceite, hermano, simboliza la palabra de Dios. Vamos a ver en el libro de los Hechos que esto es una realidad. Cómo los discípulos tenían la necesidad, hermano, de recordar a cada momento, en cada circunstancia, lo que Jesucristo les había enseñado y les había profetizado. En el momento que estaban sufriendo cosas, ellos inmediatamente se remitían a las enseñanzas de Jesús y eso les consolaba, porque no era una cosa que estaba viniendo, una cosa rara, hermanos, que posiblemente ni Dios estaba en eso, pero ellos entendían que Jesús mismo estaba detrás de las pruebas que venían sobre sus discípulos, sobre sus apóstoles y hoy día sobre nosotros. Dice allí, hermano, en el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjense, no os dejaré huérfanos. Él se va para estar con el Padre y de acuerdo a la promesa que él había dado, diciendo dentro de no muchos días, él dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Entendamos que sin Cristo y sin el Espíritu Santo, hermanos, los creyentes no tenemos ningún poder, ninguna autoridad. No tenemos, hermanos, ninguna facultad, ninguna solvencia, ni delante de Dios, ni delante de la gente, ni delante de nosotros mismos, ni delante de nuestros hermanos. Esto es muy determinante, hermano. Perdonen si me ven un poco exaltado, pero es que, hermano, ya no puedo soportarlo. Ya no puedo resistirlo. Es difícil, hermanos, pero no es imposible. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es cierto que no lo estamos viendo en carne y hueso. Es cierto que no estamos viendo, hermano, apariciones, muchos de nosotros. Pero, hermanos, hay casos especiales donde el Señor Jesucristo lo hace. Pero ¿qué más evidencia tenemos, hermanos, de que Cristo está siendo formado en nosotros mismos? Nosotros mismos nos podemos dar cuenta si somos hombres nuevos o seguimos siendo hombres viejos. Eso es muy importante, pero que no solamente nosotros nos demos cuenta, que también, hermanos, los que nos rodean se dan cuenta que está sucediendo algo sobrenatural, algo que solo puede ser un milagro realizado por Dios en nuestras vidas. Hermanos amados, fíjense en esto. En aquel día vosotros conoceréis, dice el verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y ha llegado ese tiempo, ha llegado ese día. Estamos en ese momento. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hermanos amados, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Para mí es determinante esta palabra, porque muchos podemos considerar en un momento de dificultad, en un momento de aflicción, de tribulación, de angustia, de persecución, quizá lleguemos a pensar, Dios no nos ama porque nos ha metido en esta situación. Como decía el pueblo de Israel en el desierto, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? ¿Por qué no nos dejó morir en Egipto? No que nos ha tenido que meter en este lugar donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay situaciones agradables para nosotros. Se les olvidó a ellos que habían sido esclavos en Egipto, como a muchos de nosotros se nos olvida de cuando en cuando ante las tribulaciones, que ahora somos libres y que el Señor nos ha rescatado de la esclavitud que teníamos en el mundo. Entonces, amados hermanos, que Dios nos dé la gracia para entenderlo y para vivirlo, para experimentarlo.
estábamos considerando, hermanos, lo sucedido en la casa de Cornelio. Y unos detalles que hay ahí que creo que vale la pena, hermano, que los consideremos. Número uno, el apóstol Pedro tiene una visión de un lienzo bajando del cielo. Y en el lienzo, toda clase de animales inmundos. Y la orden de el Señor desde los cielos dice: Pedro, mata y come. Esto dice Pedro que se hizo 3 veces y está escrito aquí, y él lo testifica más tarde ante el concilio. Pero fíjense, Pedro se niega las 3 veces, diciendo: Señor, nunca, jamás ha entrado en mi boca cosa inmunda. Y era cierto, como judío, él tenía mucho cuidado de respetar las prohibiciones que en la ley había de comer animales inmundos. Pero una cosa que hallamos en las escrituras es que las escrituras, hermanos, comparan al hombre con animales. Con animales. Por eso di que no seamos como un cerdo o como un perro. Amén. Nos compara con animales. Aún Jesús mismo es comparado con un cordero, con una oveja, y los creyentes igualmente. Pero en el caso particular aquí, si ustedes observan conmigo, dice que este lienzo atado de las 4 puntas, dice en el verso 12 del capítulo 10 de Hechos, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Pero ¿qué es lo que veía Pedro? Animales inmundos. Dice que en medio de ellos había reptiles, cuadrúpedos terrestres. No hace diferencia aquí si hay animales limpios y animales inmundos. No se nota, no se ve. Sin embargo, Pedro solo ve animales inmundos. Hermanos, miren, los judíos consideraban a los gentiles como animales inmundos, incircuncisos, paganos, idólatras. Hermanos, nada en el gentil para el judío era santo, todo era inmundo, corrupto. Qué terrible esto. Pero ahora pregunto, hermanos, ¿cómo nos parece a nosotros la gente inconversa? ¿Cómo nos parece a nosotros la gente que no conoce al Señor? La gente que anda en el mundo perdida. ¿Cómo la consideramos? Por supuesto, debía ser que las consideráramos como almas necesitadas. Pero, hermanos, muchos de nosotros no pensamos de ese modo. No pensamos que esa gente que consideramos inmunda, dice aquí es el Padre diciéndole a Pedro, lo que Dios limpió en el verso 15, 10:15, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Lo que Dios limpió. Entonces, yo estaba meditando y aún conversando con mi esposa, porque muchas cosas con ella las converso y los dos aprendemos. Pero consideraba esto, hermanos. Ahí está la humanidad perdida. Ahí está aquellos que consideramos inconversos, perdidos. Y nosotros nos consideramos ya limpios, santos, salvos, etcétera, etcétera. Y mucho de eso es verdad. Mucho de eso es verdad. El error nuestro es considerar que solo nosotros. Pero el Señor dice aquí que a esos que consideramos inmundos, que a esos que consideramos que no pueden entrar, Dios dice que los ha limpiado. Me recuerda un versículo tan popular, tan famoso, Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, en este punto, Jesucristo muere
como dice allá en Tito, vamos a ir a buscar Tito 2, por favor. Y leamos qué se nos dice aquí, hermanos. Dice en el verso 11 del capítulo 2 de la epístola a Tito, dice, porque la gracia de nuestro Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos, dice el verso 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y de ahí para adelante aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, no solamente por nosotros en la iglesia, sino por todos aquellos que están fuera de ella. Por nosotros y por ellos, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y me lo dice a mí, y se lo dice a cualquier creyente, y principalmente a los predicadores, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿Por qué? Ahora nosotros consideramos a la gente que no es creyente, que no es evangélica, que qué sé yo, que no tienen oportunidad. Yo creo, hermanos, que debemos cambiar esa postura. Pedro estaba diciendo esto, hermanos, porque ya el Señor estaba preparando el encuentro entre un judío, un santo, uno que obedecía la ley, etcétera, con uno que no lo hacía. Según Pedro y según los judíos, según los israelitas. Pero es interesante. Y conversaba con mi esposa esta mañana y hablábamos acerca de por qué Cornelio hacía lo que hacía. Y yo les mostré anoche que debido al testimonio de muchos que conocieron a Jesús en sus aflicciones, en su juicio, etcétera, 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 seguramente le testificaron a Cornelio. Y yo creo, hermanos, que no solo Cornelio, sino muchos más romanos militares creían en Jesús y se habían convertido a él, quizás secretamente. Pero una cosa bien interesante, que a pesar de que ellos aquí, hablando de Cornelio, dice que este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y el apóstol Pedro, hermano, rectifica esto diciendo que el Señor se agrada de aquellos que en toda nación le temen y hacen justicia. Pero una cosa, hermanos, hay mucha gente que puede estar viviendo como Cornelio, pero es evidente que Dios sabe eso y también entiende, hermano, que esa gente necesita un testimonio, necesita, hermano, un mensaje, necesita, hermano, una presencia de alguien que porte, hermano, la unción del Espíritu, que es lo que la gente está necesitando urgentemente. Allá afuera hay mucha gente clamando, gimiendo. Allá afuera hay mucha gente, hermanos, deseando, anhelando dejar de pecar, dejar, hermano, de ser religiosos y entrar en una verdadera relación con Dios. Y eso solamente se puede realizar, hermanos, si el Espíritu Santo viene sobre esas gentes como ha venido sobre nosotros. Es lo que Pedro testifica más tarde, lo vamos a ver. Yo estoy haciendo hincapié en esto porque la evangelización no se puede realizar, hermanos, si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, su unción, su presencia y su llanura constantemente en nuestras vidas. Porque solo de esa manera vamos a poder, hermanos, amar a los perdidos. Solo de esa manera vamos a poder entender, hermano, la gran necesidad que esa gente tiene, como nosotros un día también, hermano, creyentes en Dios, pero no éramos salvos.
hermanos, creyentes en Dios, pero no le conocíamos. Creyentes en Dios, hermanos, pero no teníamos una experiencia de una relación personal con Dios. Hermanos, era tal la espiritualidad, diría yo, de Cornelio, que Dios, hermano, se agrada de su piedad y le envía un ángel. ¡Wow, hermano! Eso sí es sorprendente. ¿Cómo puede hoy día mucha gente como Cornelio tener ministración de ángeles? Y mucha gente como nosotros, nada de eso. Es increíble. Hoy día nosotros que estamos, hermano, según creemos y decimos, bajo la unción del Espíritu Santo, debería ser una cosa recurrente, una cosa común, una cosa de que cada día o cada poco deberíamos tener la visita de algún ángel, no para hacerles culto a ellos, no para adorarlos a ellos, hermanos, sino para que entendamos lo que la palabra de Dios dice acerca de los ángeles, que son llamas de fuego y que son ángeles ministradores de aquellos que serán herederos de la salvación. Entonces, hermanos, miren, hoy día debemos entender que los ángeles son, hermanos, espectadores de nosotros. Para ellos nosotros somos un espectáculo, no que los está entreteniendo, sino que los está maravillando, que los está impactando, hermanos, cuando nos ven en medio de las tribulaciones, no flaquear, no debilitarnos, no acobardarnos, sino mantener la fe, la confianza, la esperanza en Dios. Porque Él reside y mora en nosotros, como Jesucristo les dijo a los apóstoles. Y eso no solamente es válido para ellos, es tan válido para nosotros, hermano, y que debe experimentarse hasta el fin del mundo, y por qué no decirlo por toda la eternidad. La Escritura nos dice que en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo, hermano, les digo, he buscado y no he hallado algún libro que nos narre la historia de Cornelio desde ese momento. No, yo no he encontrado ningún registro histórico, ni tampoco de la tradición que nos hable acerca de Cornelio. ¿Qué sucedió de ahí para adelante? ¿Qué vino sobre la vida de Cornelio? Hermanos, ¿qué ha venido sobre nosotros? ¿Cuál ha sido nuestra vida después de esta experiencia del nuevo nacimiento, de esa experiencia, hermano, del arrepentimiento, de la conversión y la entrega y dedicación nuestra al servicio de Dios por todos los años que nos han quedado por delante hasta el fin de nuestros días? ¿Cómo habrá vivido Cornelio? Y no solo él, sino también los de la casa de Cornelio. Es muy importante, hermanos, que lo entendamos de esta manera. Fíjense, y Pedro y los que lo acompañaban estaban sorprendidos, estaban atónitos. Hermano, quizá Pedro y los que le acompañaban solo pensaban, bueno, les vamos a hablar de Jesucristo, ¿verdad? Y les vamos a testificar, ¿verdad? Y nada más, hasta ahí. Pedro no sabía todavía, solamente sabía que Cornelio era uno de aquellos que el Señor había limpiado y que ahora necesitaba Dios confirmarle a Cornelio, hermano, que Dios estaba agradado con él. Y de esta manera, hermano, el Espíritu Santo viene a morar en Cornelio. Hermanos amados, esto también es válido para nosotros y debe ser una experiencia que debemos mantener en nosotros, pero que también debemos compartir con otros. Vamos, por favor, hermanos, al capítulo 11 de Hechos. Dice allí que los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pedro, hermanos, según el verso 48 del capítulo 10, dice que se quedó con Cornelio por algunos días.
no sé cuánto tiempo, un mes tal vez, pero en ese mes, hermano, la noticia se regó. La noticia salió por todos lados. Los gentiles han sido bautizados. Y quizás después de Cornelio, muchos más, hermanos, siguieron siendo bautizados. ¿Qué habrá pasado en esos días que el apóstol Pedro se quedó con Cornelio? Pueden imaginarse si él se estuvo un mes con ellos compartiéndoles cosas tan importantes acerca de la palabra de Dios. ¿Qué habrá sucedido? Hermano, dice aquí que Cornelio había reunido a sus familiares y algunos amigos íntimos, pero seguramente con lo que sucedió, los vecinos alrededor y más allá comenzaron, hermanos, a llegar y posiblemente decían, es que nosotros también queremos. Gentiles, otros gentiles llegaban diciendo, nosotros también queremos lo que ellos tienen. Por algunos días Pedro está con ellos, pero esto se siguió regando más y más y más. Pedro estaba en Jope y los discípulos, es decir, el resto de los apóstoles estaban en Jerusalén. Desde Jope se regó la noticia de que los gentiles habían recibido el don del Espíritu Santo. Y yo pienso que mandaron a alguien, como dice aquí, Pedro, es urgente que te presentes ante el Sanedrín de los judíos creyentes en Jesucristo, porque hemos oído que tú has hecho algo que de veras no está bien. Ay, hermanos, si eso fue así, qué tristeza y qué preocupante. Y es llamado Pedro a comparecer ante ellos. Yo me imagino, hermanos, qué miradas y qué cuchicheo entre ellos, ¿verdad? Ahí viene aquel que se ha atrevido a dar algo a los gentiles que solo es para nosotros. Eso sí es preocupante. Como en el medio hay, perdonen, tengo que decirlo, pero en realidad hay organizaciones que creen que porque la gente no está con ellos, ellos no pueden ser salvos. Qué tristeza. Hermanos, el Señor Jesucristo es universal y su salvación también lo es. Y el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Qué tristeza que nosotros tengamos que hacer. Pero vienen, sientan a Pedro ahí en el concilio y fíjense, dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, discutían, lo interrogaban. Amén. Y decían ellos, los que eran de la circuncisión, decían, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¡Wow! Qué tremendo eso, hermanos. ¡Qué pregunta! Y Pedro, hermano, tiene un argumento, tiene una información importante. Yo no sé cuántas cosas deformadas llegaron, hermano, noticias deformadas, lo que hoy se llama desinformación. ¿Cuánto de esto llegó a oídos de los apóstoles en Jerusalén? ¿Cuántas cosas negativas y que no eran ciertas han de haber hablado de este acontecimiento? Pero ahora tenemos delante de ellos al que tiene la versión correcta, el argumento correcto. Él va a comentarles su experiencia. Y ellos no les queda más remedio que aceptar, hermano, el argumento de Pedro y olvidarse de los falsos argumentos que se habían regado posiblemente por toda la región. Dice allí, hermanos, que Pedro les contesta en el verso 4, porque no solamente lo acusaban de haber entrado en casa de hombres circuncisos, sino que también lo acusaban de haber comido con ellos. Y Pedro, en el verso 4 dice, comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, en el verso 12, 11, 12 de Hechos, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar.
Y el Espíritu me dijo, ay hermanos, es tremendo y me cuesta detenerme para no decir cosas que sé que suceden en el medio de mucha gente que pretende que el Espíritu Santo les ha hablado, que Dios les ha hablado y afirman cosas en el nombre de Dios y posiblemente Dios no les ha dicho nada. Aquí, qué seguridad la del apóstol Pedro diciendo, y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, 6 testigos. Eso lo necesitaba llevar 3, pero llevó 6 por si acaso. Amén. Doble testimonio. Amén. Y entramos en casa de un varón quien nos contó, y ahora va a relatar el testimonio de Cornelio, porque Cornelio le había también comentado esto a Pedro. Ya el Señor le había advertido a Pedro de esto, pero ahora tenemos una tercera confirmación de este milagro. Quien nos contó como había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales, y esto, hermano, es pero precioso, el cual dice, te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Qué maravilloso, hermanos. Qué glorioso. Miren, amados, cuando nosotros llegamos quizá a alguna casa y enviados por el Señor, qué bendición más tremenda andamos cargando para compartirla con los que están, hermanos, urgidos de salvación. Aquí de Cornelio dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál era el ruego de Cornelio? Señor, yo quiero ser salvo. Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero experimentar. He oído de que has bautizado a los judíos con tu Espíritu Santo, Señor. ¿Podrías dármelo a mí también? ¿Podrías compartirlo conmigo también? ¿Será que hay alguna posibilidad como aquella mujer sirofenicia clamando detrás del Señor? Señor, haz justicia, haz misericordia conmigo. Mi hija está enferma, Señor. Arrepentíos, dijo Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, para vuestros hijos, hermanos, para los que están cerca, para los que están lejos, pero a medida la palabra se va desarrollando allí, ya no está hablando solo de los judíos, sino de todos aquellos que por la predicación de los apóstoles creerían en Jesucristo, y al creer en Jesucristo lo que venía, diría yo, como una confirmación o como un regalo de parte de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, yo creo que al salir de esta situación en la que estamos, yo quiero, hermanos, pedirles que nos ocupemos de este ministerio. Que no perdamos oportunidad, hermano, para ver no solamente que nosotros reconfirmemos nuestra experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, sino que también tomemos la decisión de vivir llenos del Espíritu Santo para que podamos compartir esta bendición con los que no lo conocen. Quiero hacer énfasis en esto. Dice aquí el apóstol Pedro que cuando él comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Y en el verso 16 dice, entonces me acordé. Entonces me acordé. Hasta ese momento dice, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Me acordé. Ay, hermanos, qué importante es que nosotros no nos olvidemos de la palabra. No nos olvidemos de la palabra que ha sido dada en nuestros corazones de parte del Espíritu, de parte del Señor y de parte de los predicadores y maestros. Que no nos olvidemos.
Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? ¿Por qué no nos abrimos y nos disponemos a compartir el pan con los hambrientos, el agua con los sedientos, el vestido con los desnudos? Estoy hablando de cosas espirituales. ¿Por qué no nos disponemos a alimentar a los que no tienen que comer palabra de Dios? A los que no tienen, hermano, palabra de Dios para satisfacer la sed que los está matando. Por eso la gente anda buscando cosas, hermanos, para tranquilizarse. Anda buscando entretenimientos, deportes, música, televisión, cine. ¿Cuánta cosa están buscando? Bebida, comida, para por un rato olvidarse de sus aflicciones, olvidarse por un rato de sus pecados, olvidarse por un rato, hermano, de esa conciencia que los acusa y los condena constantemente. Vamos, hermanos, tengamos este pan calientito para darle de comer al hambriento, al sediento de Dios que está allí. Hermanos, salgamos de esta situación y de veras, hermano, yo haré todo lo posible que no se me olvide lo que estoy diciendo y hacer énfasis en esto. Y les invito a ustedes que me acompañen, que me apoyen en esta empresa que es una empresa de Dios, que me apoyen en esta tarea que es una tarea de Dios. Hermano, por ustedes y por los que están en nuestro alrededor tenemos que entrar en esta experiencia. ¿Qué hubiera pasado con los apóstoles sin el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué hubiera pasado con la iglesia sin el bautismo del Espíritu Santo? Yo creo que estaríamos contando otra historia. Yo creo que se estaría predicando el evangelio por todos lados, pero sin la experiencia del Espíritu Santo. Yo no sé cómo funcionaría eso. Lo que sí sé que muchos hemos predicado, hemos, hermano, ido por todos lados, y algo que nos ha hecho falta, hermano, es que no hemos tenido verdaderamente la unción del Espíritu para hacerlo. Por eso, hermano, hemos fallado en mucho. No solamente la gente no ha recibido la confirmación de su salvación con el Espíritu Santo, sino que hasta nosotros mismos tenemos dudas. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, ya dejaron de discutir, de reclamar, de disputar con el apóstol Pedro. Y dice, y glorificaron a Dios. ¿Cómo lo hicieron? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué relación tiene esto con el Espíritu Santo? Estamos hablando de que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver aquí el bautismo del Espíritu Santo con el arrepentimiento? Y es que, escuchen, hermano, Jesucristo dijo que el Espíritu Santo, el Consolador, venía para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Venía para dar testimonio de Jesús y testimonio del Padre. Eso es lo que la gente necesita recibir hoy en día, hermanos. Un arrepentimiento para vida. Pero ese arrepentimiento no lo podemos producir nosotros en la gente. Ese arrepentimiento no lo pueden producir nuestras actividades y programas religiosos. ¿Cuánta gente ha levantado conciertos terribles, hermano, de artistas cristianos? Y ya llega gente a darle al asunto, hermanos. ¿Y cuánta gente realmente recibe arrepentimiento para vida? ¿Cuánta gente de esa, cuando todo ha pasado, dónde se quedan? ¿Dónde están y cómo siguen viviendo? Son interrogantes que debemos responder. El único que puede dar arrepentimiento para vida no es un concierto, no es una actividad religiosa. O el Espíritu Santo toma, hermano, señorío de Cristo y poniéndolo, por decirlo así, sobre la gente, o no va a funcionar.
Estoy haciendo énfasis como en esta realidad y estoy invitándoles a ustedes que despertemos y que nos dispongamos realmente a agradar al Señor haciendo las cosas en el orden del Espíritu Santo. No estamos solos, no estamos huérfanos, no estamos desamparados. Hermanos, hay promesa de que así como los apóstoles vivieron la experiencia de que el Señor les acompañara en tanto, hermano, en la realización de milagros, en la realización de cosas maravillosas, también nos acompañaba en sus sufrimientos. Jesús era y es alguien que nos acompaña en esos momentos de persecución, de prueba, hermano, esperando que nosotros testifiquemos de él aún en medio de eso delante de los hombres. Les animo, hermanos, arrepintámonos nosotros hoy, esta mañana, en este momento, y hermanos, supliquemos al Señor, roguemos al Señor, como decía hace un momento, que seguramente Cornelio lo hacía. Busquemos que el Señor, hermano, nos visite y nos confirme. Busquemos que el Señor nos toque, que el Señor nos quebrante, hermano, y que de una vez por todas los creyentes y principalmente los que estamos en esta congregación podamos verdaderamente ser vasos llenos, hermano, del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No solamente al hablar, sino para poder, hermano, tener un poder sobre nosotros mismos, hermano, y una autoridad sobre nosotros mismos que podemos también aplicar a los que en alguna manera vayan a estar cerca de nosotros, con quienes compartamos la palabra y nuestro testimonio. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos en esta hora. Señor, tu palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre espiritual dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Hermanos, en este momento, en esta oración, les suplico, pidamos de todo corazón, pidamos, hermanos, ser los que no son bautizados, bautizados, y los que ya son bautizados, que el Señor nos reavive, hermano, que el Señor avive el fuego de su Espíritu en nosotros. Señor, por favor, glorifícate esta mañana. Señor, escuche el clamor. Urgentemente necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté viviendo, esté reinando, esté viviendo, esté dentro de nosotros, que Él more, que Él habite, como dijiste, Señor, en tu palabra, que Él estará con nosotros, Él morará con nosotros, que le veremos, que le conoceremos. Amén, gloria a Dios, hermano. Yo estoy en este momento diciéndoles en el nombre del Señor, este es el camino. Esta es la verdad urgente que necesitamos entender, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno, hermanos. Que Dios les dé la bendición del Espíritu Santo en sus vidas. Que Dios nos llene a todos, hermanos. Que nos llene total, completamente, por dentro y por fuera. Y que cada día, hermanos amados, podemos estar dirigidos, santificados, purificados, agradables delante de Dios por lo que Él estará haciendo en nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, por favor, manifiéstate en nosotros. Por favor, Señor, ven. Es urgente para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Es urgente, Señor, que tú vengas. Has sido enviado por el Señor Jesucristo, Señor, y lo recibimos en esta hora. Lo recibimos, nos rendimos, confesamos delante de ti, Señor, que te necesitamos. Oh Espíritu Santo, por favor, ven, Señor, te necesitamos. Amados, Dios los bendiga. Dios los bendiga.